todos. Muchísimas gracias a Basalto y a Signaturit por la invitación. Mi nombre es Alonso Hurtado, soy socio del Departamento de IT Compliance y lamentablemente soy abogado. Bueno, soy abogado, pero un poco especial, entre comillas. Nos dedicamos mayoritariamente a la prestación de servicios jurídicos relacionados con el mundo de la tecnología, el mundo de la seguridad, ciberseguridad, tecnología en general. El hecho, esto que está de moda ahora de la transformación digital, que ya no sé si es una moda, no debería ser una moda, sino que debería ser ya algo intrínseco a las propias compañías, como un presidente de un banco español dijo, o somos digitales o no seremos. La realidad es esa. Es así de simple. Los números que habéis visto ahí atrás creo que son más que evidentes. Los datos que estamos poniendo a la mesa son más que evidentes. Disculpad. Son datos más que evidentes y que, bueno, que al final el hecho de que tú hagas una inversión determinada en una tecnología hace que seas muchísimo más eficiente, hace que seas muchísimo más rentable y hace que además seas muchísimo más seguro. En depende de qué situaciones hace que incluso seas mucho más seguro, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, concretamente me voy centrando ya en la parte de firma y de identificación electrónica. Es un sector donde a grandes rasgos hemos tenido dos grandes normas, por así decirlo, ¿vale? Hemos tenido una directiva europea que ya está derogada y tenemos actualmente un reglamento europeo, el eIDAS, el Reglamento de Identificación Electrónica y Servicios de Confianza, que sería el reglamento de aplicación directa para todos los 28 Estados miembros. Tenemos la misma norma para todos, sin perjuicio de que después cada Estado pueda hacer leyes nacionales, por así decirlo, desarrollando determinados aspectos que el reglamento o bien le permite o bien que el reglamento no regula y que por tanto le deja libertad. Y los Estados son autónomos y pueden regular lo que consideren oportuno siempre y cuando no contradigan la norma de arriba, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues básicamente nos lleva a que ese reglamento europeo, ese eIDAS, hace un cambio radical con respecto al concepto que teníamos, digamos, de identificación y de firma. Realmente en la directiva no aparecía el concepto de identificación electrónica, por ningún sitio aparecía ninguna referencia. Aparecía intrínseca, asociada al proceso de firmado, porque lógicamente cuando firma alguien algo es para, entre otras cosas, saber quién es el que lo está firmando, ¿no? Identificar al que se identifique, digamos, que lo está firmando, con mayor o menos seguridad, pero que se identifique al menos. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, básicamente a que pasamos a un modelo en el cual, venimos de un modelo en el cual estaba todo el proceso de firmado y de identificación pensado siempre, desde un punto de vista legal, siempre estaba pensado en el uso de certificados de firma electrónica cualificados, ¿vale? Los certificados emitidos por los prestadores de servicios de confianza, en aquel momento se llamaban prestadores de servicios de certificación, como son, muchos los conoceréis, ¿vale? Voy a decir el más neutral de todos, por ser el público y el que todos tenéis para seguramente hacer la declaración de la renta, el de los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, pues esos y todos los demás, tanto públicos como privados. Hay infinidad. De hecho, España es el país que más prestadores de servicios de certificación de confianza tiene. Claro, así está pasando que se están teniendo que fusionar entre ellos y unirse porque, lógicamente, no hay tanto pastel para repartir. Pasamos de ese modelo a un modelo en el cual, efectivamente, pasamos a un mercado de servicios de confianza. Y ahí dentro, la firma, la emisión de certificados de firma, es un servicio más, pero uno más. Dentro de ese proceso de definición, digamos, de tipologías de firma, realmente no tenemos grandes cambios. Las tipologías de firmas que teníamos en la directiva son las mismas que las que tenemos hoy día. ¿Esas cuáles son? Son firma electrónica a secas o simple, o como la queréis llamar, la simple, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada. Aquí sí hay un cambio, es un mero cambio de nomenclatura, ¿vale? Pasa de ser reconocida a ser cualificada, es como lo denomina. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues la firma simple, o la firma electrónica simple, es, como lo veis ahí, son datos en formato electrónico, anejos a otros datos electrónicos y asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar. Como veis, el eIDAS es sobre todo muy claro en las definiciones, parece de la parte contratante de la parte contratante, pues todavía creo que le falta una parte más contratante. Es una norma extraordinariamente técnica, muy enfarragosa en su redacción y que implica obviamente que hay
ciertas complejidades, digamos, a la hora de interpretarla, ¿vale? Depende de qué aspectos, lógicamente. ¿Qué es una firma electrónica simple? Todos estáis hartos de utilizarlas todos los días. Los usuarios, las contraseñas son firmas electrónicas simples. Los pins de las tarjetas de crédito, los 4 dígitos, son también una firma electrónica simple. Siempre me gusta este ejemplo porque es bastante curioso que nuestra pasta esté solamente supeditada a una firma electrónica simple. Es mentira, ¿vale? Realmente hay muchos más factores de seguridad, correlaciones, de eventos de seguridad y demás, que hacen que todo el sistema sea en general seguro, ¿vale? Aunque a veces te requieran mayores seguridades, como son eso que te llega el PIN para meter el OTP para confirmar la compra que has realizado, por ejemplo, o si no has realizado esta compra, llame inmediatamente al número no sé cuánto. Bueno, eso es para reforzar un poco este sistema. Bueno, es el nivel más bajo, digamos, de seguridad, tanto en la parte de identificación como en la parte de garantías asociadas a la firma, que ahora vemos cuáles son. Pero eso no obsta, y esta parte es importantísima, el EIDAS lo dice claramente, el hecho de que un servicio, en este caso vamos a hablar de firma, no esté basado en un certificado, perdón, no sea cualificado, ¿vale? No implica, no se le pueden denegar los efectos jurídicos. La clave es esa. Lo que hizo el EIDAS, el legislador, básicamente fue decir, ¿qué hago? ¿Me pongo a definir y a decirle a los jueces o a las administraciones públicas o a los funcionarios de turno cómo tienen que interpretar la norma, o les digo cómo no tienen que interpretarla? Y lo que hizo fue irse por el segundo camino. Le dijo, yo te digo que no puedes denegar los efectos jurídicos por el mero hecho de que un servicio no sea cualificado, porque los no cualificados sí son válidos, ¿vale? Y lo mismo hace con la firma. La firma avanzada considera que efectivamente es un servicio que es válido desde un punto de vista que es válido, tanto la simple como la avanzada. Ojo, quizás no estén al escalafón máximo, en el absoluto, en el total, ¿vale? Y no se produce la presunción, vamos a llamarlo, pero sí es cierto que tiene una validez evidente y es obvio. Es tan obvio como que la agencia tributaria en muchas de sus transacciones utiliza firmas electrónicas avanzadas, muchísimas de sus transacciones. ¿Sabes cuántos casos pierde la agencia tributaria por notificaciones electrónicas certificadas, por firmas electrónicas? Gente que dice, yo no he firmado la recepción de no sé cuánto y después... probablemente no hay una administración pública en este país o procesos jurídicos que se recurran más que los de Hacienda, porque es una cuestión obvia, ganas tiempo. Si tú haces el recurso, estás ganando tiempo. ¿Tiempo para qué? Para conseguir la pasta para pagar la Hacienda o la Seguridad. Esto pasa también con la Seguridad Social, es lo mismo, ¿vale? Entonces, el volumen que ellos reciben de reclamaciones son bestiales. ¿Cuántas llegan a tribunales? Menos, muchísimas menos. ¿Cuántas pierden? Es tendente a cero. El caso, en este tipo de situaciones, las pierden por otras cosas. Pierden por interpretaciones porque se pasan interpretando en determinados artículos, pero por esto llegan muy pocas y las que llegan no pierden ninguna o prácticamente ninguna, ¿vale? Porque es imposible. O sea, es imposible. Hay tantos elementos técnicos que es prácticamente imposible. Fijaos, la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada, lo que dice la norma es una firma electrónica avanzada, la firma electrónica que cumple con los siguientes requisitos. Estar vinculado al firmante de manera única, ¿ok? Que dentro de una firma biométrica como la que hace Signaturit, ¿qué diríais que es lo que hace que esté vinculado al firmante de manera única? Precisamente la biometría. Eso es lo que hace. Ahora, ¿cuál es esto es un problema, entre comillas, de cualquier sistema de este tipo, que es que no podemos hacer una verificación, o al menos en principio no podemos hacer una verificación en tiempo real de si efectivamente el usuario que está firmando es quien dice ser. Ojo, no se puede, es mentira. He dicho una tontería. Poderse sí se puede. Otra cosa es que no tenemos una base creada para poder cotejar en tiempo real, ¿vale? Porque no existe ni un hub central para cotejación, ni tampoco existe las entidades no tienen eso creado a fecha de hoy. Bueno, algunas, y ya hay alguna patente por ahí pululando, solicitud de patente, perdón, de alguna gran compañía multinacional que sí está creando un hub de biometría. Y todos tenéis en vuestro bolsillo utilizáis biometría, no todos, no sé si todos, pero muchos. Tenéis biometría dactilar y biometría facial, ¿ok? En los teléfonos móviles. Hay una patente solicitada en el cual se erige uno de los, como posible, hub central, por así decirlo, de identificación, ¿vale? De identificación / firmado, porque realmente se podría utilizar para ambas dos cosas. Ese sería el primer punto. Siguiente, que permita la identificación del firmante, obviamente. Porque si nos están firmando un documento pero no podemos tener ni antes ni después, vamos a tener ni idea de quién narices lo ha firmado, pues obviamente, ¿cómo le vamos a imputar a esa persona? ¿Eres tú el que ha firmado este documento? Tendríamos un problema obvio.
Tercero, haber sido creado utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante pueda utilizar con un alto nivel de confianza bajo su control exclusivo. Yo os pregunto, ¿el puño y la letra es un alto nivel de confianza, de que lo tienes bajo su nivel exclusivo? ¿Qué creéis? ¿Qué opináis? Este es el punto clave, para determinar si una firma biométrica puede llegar a ser firma avanzada o se quedaría en una simple. ¿Qué diríais? Pues como digo siempre, y esto es porque soy abogado, depende cómo esté hecha. Técnicamente, desde un punto de vista puramente técnico, depende cómo esté hecha. Todos utilizáis, habéis utilizado seguro firmas que parecen firmas biométricas, pero que no son firmas biométricas. Estoy segurísimo. Hay determinados centros comerciales que utilizan firmas porque no lo necesitan, que sea biométrico, porque está pagando una tarjeta o está pagando metálico y además te está grabando una cámara de seguridad. Si quieren demostrar que efectivamente estabas comprando lo que estabas comprando y lo has pagado o no lo has pagado, pues utilizan otros medios para demostrarlo, ¿vale? Pero las firmas o bien en tabletas fijas o bien en dispositivos móviles como Signaturit, que tienen la biometría de forma inferida a través de una serie de algoritmos matemáticos que en función de la velocidad, de la presión que estás haciendo sobre la pantalla, almacenan toda esa información. ¿Diríais que seríais capaces de, si yo hago mi firma en una pantalla, diríais que seríais capaces de reproducirla exactamente igual? No es imposible, ¿vale? Pero la probabilidad de que lo logréis es ínfima, es muy baja, ¿vale? El nivel de seguridad de la biometría biométrica es bastante razonable. No voy a decir que sea el top, pero es bastante razonable, ¿vale? Desde un punto de vista de seguridad es bastante razonable. Y desde luego sí os digo, es bastante, y esto no lo digo yo, lo dice el presidente del Colegio de Peritos Calígrafos de España, ha llevado casos de los complicados periciales, Bárcenas, casos de firmas de documentos, sobre todo mucho últimamente de corrupción y demás, de documentos firmados y demás. Él siempre lo dice, esto nos va a quitar el trabajo, porque al final lo que vamos a hacer es darle un botón y va a haber un software que lo que va a hacer es cotejar efectivamente si los metadatos, la velocidad y la presión coinciden o no coinciden con lo que está haciendo el tipo, las 5 firmas que le ha pedido, las 3 firmas que le ha pedido el juez que haga en sala, en el juicio, ¿vale? Lo que se llama la cotejación de firma en sala, ¿vale? ¿Cuáles son como digo, en este caso depende de cómo sea la tecnología que utilizamos para hacer la firma, entonces así será nuestra firma. Podrá ser una firma avanzada o directamente nos quedaremos en una simple. El hecho de que sea una avanzada o sea una simple, ¿en qué nos impacta? Nos impacta sobre todo en la eficacia jurídica que tiene, ¿vale? Luego lo veremos al final, la eficacia jurídica en el mundo procesal, digamos, en el mundo de los tribunales, y cuando digo tribunales digo también administración, ¿vale? En el mundo de la administración queda en manos de los propios jueces o bien en manos de los propios funcionarios la valoración del total de la prueba, ¿vale? Si solamente estamos hablando de un documento, si está firmado o no está firmado, pues puede que utilice también otros factores adicionales que rodeen a esa transacción para determinar si efectivamente ha sido realizada o no ha sido realizada, ¿vale? La ley de enjuiciamiento civil, que es la que regula todo el tema en materia de prueba electrónica, es bastante amplia, deja un abanico muy amplio de interpretación, lo vamos a ver después, es bastante amplio. La última, estar vinculada con los datos del firmado por la misma, de los datos firmados por la misma, de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable. ¿Eso qué es? Eso es integridad. Es decir, que desde el momento que yo firmo el documento, ese documento no pueda ser modificado, o mejor dicho, que si es modificado, sea identificable que ha sido modificado, ¿vale? Ese es otro de los elementos clave. Hay un elemento clave también, importante, que no lo dice aquí, pero que sí tiene un impacto muy importante en firma digitalizada biométrica, como lo queréis llamar, que es el hecho de que no pueda ser reutilizada esa firma que yo he hecho en otro documento, obviamente. Yo he firmado este documento, no he firmado los 17 donde tú has copiado y pegado la firma, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, básicamente, realmente lo que ocurre cuando tú coges una firma biométrica correctamente hecha, que está cifrada y demás, y tú la sacas de ese documento, en el fondo son metadatos, lo que hay dentro son metadatos. Tú copias y pegas esos metadatos y te los llevas para afuera. Si te los llevas para afuera y tú no tienes la clave privada para descifrar, la clave privada para descifrarlos, la clave privada del destinatario para descifrarlos, lo que harías básicamente es que te llevas un chorro de números y letras que no entenderías jamás. Así de simple. No sé si habéis visto alguna vez un hash, se llaman hashes. Es un chorro de números y letras, incomprensible para el ser humano. Es criptología pura, ¿vale? Son matemáticas puras.
Es probablemente una de las partes más puras de las matemáticas, junto con el cálculo. Realmente están relacionados unos y otros, son las partes más puras de las matemáticas. ¿Habéis visto la peli de Alan Turing, la de los nazis, cuando están descifrando la máquina Enigma? Eso es el origen de la... Bueno, no es el origen de la criptografía, es el origen de la criptografía moderna, de los hashes, los algoritmos y tal. Ese es el origen de eso, ¿vale? ¿Qué es lo que... Con esos requisitos, ¿vale?, ya tendríamos una biométrica, una avanzada. Ahora, ¿creéis que podríamos llegar a obtener una firma cualificada con una firma manuscrita, una firma biométrica? ¿Qué decís? No sé pues todavía cuáles son los requisitos, no os he explicado cuáles son los requisitos. ¿Qué diríais? ¿Que sí o que no? La respuesta es que no, pero por algo muy sencillo, ¿vale? El EIDAS lo que viene a decir, esto dice algo muy parecido a lo que decía la directiva anterior. El EIDAS lo que viene a decir básicamente es, oiga, la firma electrónica cualificada es una firma avanzada a la que le sumamos dos requisitos adicionales. Uno, que esté basado en certificados de firma electrónica cualificados, o sellos cualificados, si no estamos hablando de firma, estamos hablando de sellado, que esté basado en certificados de firma cualificado, y los certificados de firma cualificado los únicos que los pueden emitir son los prestadores de servicios cualificados, los que hemos dicho antes, ¿vale? FNMT y otros. Y dos, es que cada proceso de firma, no que el certificado se genere, sino que cada proceso de firmado que se realice se tiene que realizar en lo que se denomina un dispositivo seguro de creación de firma. ¿Eso qué es? Todos lleváis en la cartera seguro uno, se llama DNI electrónico. No lo utilizáis, lo doy por hecho. Si me decís que sí, ya, vamos, aplaudo. La mayoría de la gente no lo utiliza, básicamente porque tiene unos problemas de interoperabilidad bestiales, ¿vale? El famoso actualización de la máquina de Java, que os aparece, si lo habéis utilizado alguna vez, funcionaba y de pronto se actualiza la máquina de Java y deja de funcionar, ¿vale? Pues esos son los problemas de interoperabilidad que tiene, ¿vale? Porque están basados en Java y eso implica que cada vez que se actualiza la máquina, pues se va al garete todo y empieza a dejar de funcionar, ¿vale? Ese chip que hay dentro, eso es un dispositivo seguro de creación de firma. Lo que está ocurriendo ahí dentro, cada vez que tú haces un proceso de firmado, es que se hace la operación matemática ahí dentro, ¿vale? Y se hace de forma segura. Nadie, se supone, que puede meter la manaza ahí dentro y quedarse, digamos, con la operación matemática que está ocurriendo ahí dentro y a partir de ahí hacer ingeniería inversa y etc. Bueno, o al menos esa era la teoría, ¿vale? Como sabéis, hubo una partida de DNS electrónicos que hubo que paralizar, hubo que anular los certificados que había dentro, básicamente porque, como habían sido generados, tenían una vulnerabilidad. Una de las librerías de programación tenía una vulnerabilidad y provocó que, obviamente, que hubo que anularlos todos y listo. Estuvo muy bien porque el secretario de Estado dijo, bueno, desde un punto de vista del impacto que esto provoca es mínimo porque como nadie lo utiliza, no sé yo si siendo secretario de Estado deberías decir esas cosas después de la millonada que se ha invertido en DNI electrónico. Pero la verdad yo cuando lo escuché dije, hombre, políticamente no eres muy inteligente, la verdad que no. La firma electrónica, como digo, la reconocida, la cualificada, y he dejado ahí el reconocida, todavía me sigo quedando con la nomenclatura anterior. Como digo, al final lo que necesitas es tener un certificado cualificado y un dispositivo seguro de creación de firma. Si tenemos esas dos cosas y cumplimos con los requisitos que hemos dicho antes de la avanzada, automáticamente pasaremos a tener cualificada. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros estamos utilizando firma en tablet, en móvil o en tableta o en tableta fija, estamos utilizando certificados cualificados, pero no los estamos utilizando para firmar, los estamos utilizando para cifrar la información, ¿verdad? De hecho, probablemente ni siquiera estaremos utilizando firmas, estaremos utilizando probablemente sellos cualificados, de firma electrónica cualificada. Ejemplos, pues ahí tenéis ejemplos. DNI, certificados de FNMT, firma, cualquiera de estos. Bueno, es un breve resumen, digamos, de qué garantiza cada una de ellas. Bueno, esto es básicamente lo que os acabo de explicar. Básicamente es un sistema de firma biométrica, podría llegar a alcanzar un nivel de firma electrónica avanzada, siempre y cuando, evidentemente, tuviera biometría y la tenga de verdad, ¿vale? Y no todo es biometría de verdad. Biometría, al menos, hay que tener velocidad y presión. La presión podemos discutir si puede ser nativa, por así decirlo, obtenida directamente desde el propio
dispositivos, si lo queréis llamar así, desde la pantalla, digamos, las pantallas de los dispositivos móviles, las hay capacitativas y resistivas. En función de la que sea, captan la presión, es decir, lo que estás apretando, aunque parezca que no apretamos, apretamos. Capta la presión que estás ejerciendo o no. Y la otra opción es hacerlo de forma inferida mediante algoritmos, ¿vale? De hecho, las aplicaciones más, digamos, usables desde un punto de vista de negocio son precisamente las que no lo captan, lo captan de forma inferida, ¿vale? Lo captan de esa forma, que es mediante algoritmos que en función de cómo estás haciendo el trazo en la pantalla, qué velocidad estás siguiendo y qué inclinación y una serie de factores, el sumatorio de todos es lo que te dice es esta es la biometría y esto lo que te está dando, perdón, es un mayor grado de identificación, un menor grado de identificación. Pensad que hay un pequeño problema en cualquier sistema de biometría que vayamos a utilizar, salvo que tengamos ese hub maravilloso que algún día podría existir de biometría, al que poder preguntarle, ¿efectivamente estos datos son correctos o no son correctos? Que básicamente es que no podemos cotejar ex ante, en un proceso previo, no podemos cotejar efectivamente si estamos acertados o no estamos acertados, si efectivamente el que está firmando es quien dice ser o no lo es. No podemos hacerlo. Entonces, ¿cuándo se va a hacer esto? Bueno, esto realmente cuando lo vamos a hacer, ahora vuelvo aquí. Esto realmente cuando lo vamos a hacer va a ser aquí, cuando estemos o bien en un procedimiento administrativo o bien en un procedimiento judicial. Las firmas se utilizan para todo, desde presentar un escrito en un registro público, hasta firmar un contrato que después digo que yo no lo he firmado, hasta presentar un impuesto, se utiliza para todo, prácticamente. Las firmas en general, estoy diciendo. Ahora, como lo utilizamos para muchas cosas, ¿qué es lo que dice la normativa? Evidentemente, la norma tiene que establecer algún grado de interpretación. El EIDAS, ya os digo, lo que dice es que no se le pueden denegar los efectos jurídicos a una firma electrónica avanzada por el mero hecho de ser avanzada. Vamos, esto lo dice la EIDAS, pero ya lo venía diciendo la directiva anterior y también lo decía la jurisprudencia, ¿vale? De hecho, la mayoría de los bancos utilizan en sus sistemas, y todos lo utilizáis a diario, firmas electrónicas o simples o avanzadas. Ninguno, bueno, alguno tiene en su portada, entrada, identifícate con el DNI electrónico. No sé si alguien lo utilizará, pero la mayoría entiendo que accedéis a banca online, accedéis con vuestro usuario, contraseña, que puede ser vuestro DNI más una clave y luego una clave privada que metéis, y luego para cada transacción te pide que confirmes con un segundo factor, ¿verdad? Vale. Esos segundos factores son importantes, en el tráfico económico son importantes, pero no todos ellos van a alcanzar que se generen firmas electrónicas avanzadas. La mayoría se van a quedar en sistemas menos robustos, digamos, que se van a quedar en simples. Son útiles, utilísimos. Son legales, son legales. Ahora, son menos eficaces jurídicamente que otros sistemas que están basados en firmas avanzadas o en sistemas de identificación, no se denominan avanzados, se llaman sustanciales, ¿vale? El nivel de seguridad sustancial, el nivel medio de seguridad, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. ¿Dónde se regula todo lo relativo a prueba electrónica? Lo tenéis en la ley 1/2000, o sea, es la ley de enjuiciamiento civil, y es bastante genérica en cómo lo regula, ¿vale? Y lo hace adrede, lo hace así precisamente para dejar en manos de los jueces, que son los que al final, los jueces, yo siempre digo, los jueces parece que estás en sala, a veces, ¿no? Yo no suelo ir mucho a sala, pero cuando voy, hay veces que tengo la sensación de que el juez no me está escuchando, está a su bola totalmente y es que ni siquiera creo que ni esté atendiendo, no escuchando, ya digo, ni siquiera se está quedando con nada, pero es curioso, después cuando ves las sentencias, normalmente, aunque también hay excepciones, obviamente, cuando ves las sentencias dices, o se ha visto el vídeo muchas veces después, o si no, ¿cómo narices ha conseguido obtener esos detalles que parecía, estábamos a 10 metros, parecía que el tipo estaba pasando literalmente de todo lo que había allí a su alrededor? Bueno, realmente los jueces, cuando valoran en sala, digamos, una prueba para determinar un juicio o no, o sea, determinar el juicio A o el juicio B, el resultado del juicio A o del juicio B, realmente tienen en cuenta tanto las pruebas que se aportan como otra serie de factores. Yo siempre digo que el brillo de los ojos y el sudor o no sudor muchas veces es indicativo de, ¿vale? Y eso no se ve en una prueba, eso se ve en sala. El juez es el que lo está viendo. Y es esa unión de muchos factores, estoy diciendo una chorrada, estoy diciendo el sudor, el brillo de los ojos,
ese sumatorio de muchos factores, que no son esos obviamente, son muchos otros factores, y el sumatorio de muchas pruebas o indicios, que realmente suele ser el sumatorio de muchos indicios lo que nos acaba llevando a una prueba robusta, es lo que al final acaba utilizando el juez para enjuiciar, ¿vale? Para decir, te doy la razón, te la quito, te condeno o te absuelvo, ¿vale? O te condeno más o te condeno menos. Lo que hace el enjuiciamiento civil es establece esos 4 requisitos que veis ahí abajo y le dice al juez cuando tiene obligación de admitir la prueba, pero no le dice qué grado de valoración tiene obligación de darle. Lo que dice literalmente la ley de enjuiciamiento civil es que la prueba electrónica será valorada por parte de su señoría dentro de su sana crítica. O sea, hay algo más genérico que eso. Dentro de su sana crítica. Es lo que usted considere oportuno. Ojo, cuidado, no vaya a prevaricar, que es un delito, y grave, gravísimo. Pero dentro de su sana crítica y atendiendo a las circunstancias del caso, los indicios que hay, evalúe usted cuál es el valor jurídico que le da la prueba, ¿vale? La eficacia jurídica que le da la prueba, mejor. ¿Cuáles son los requisitos? Si cumplimos estos 4, obligatoriamente el juez lo tiene que admitir a trámite, esa prueba, ¿vale? 1, que la prueba se haya obtenido de forma lícita. ¿Eso qué es? Que haya sido obtenida sin vulnerar derechos fundamentales. Aquí hay un tema con la biometría clave. ¿Los datos biométricos son datos de carácter personal? Sí, ¿no? Es más, con el reglamento europeo, que todo el mundo estamos homólogos con él, prometo que cuando termine lo del reglamento europeo me voy a dejar de dedicar a algo que tenga que ver con protección de datos. Estoy saturado. La biometría, los datos biométricos, los metadatos, nosotros son metadatos que están metidos en nuestro documento, esos metadatos, ¿qué ocurre si nosotros los hemos obtenido sin cumplir con el deber de información previa, conforme al reglamento, y sin haber obtenido el consentimiento previo del usuario? Que habremos vulnerado su derecho fundamental. Conclusión, no estaremos cumpliendo con el requisito, y el resto ya se cae automáticamente, ¿vale? La prueba podría ser no admitida a trámite. 2. La segunda y la tercera están directamente relacionadas. Autenticidad, que básicamente es garantizar la cadena de custodia. ¿Sabéis lo que es la cadena de custodia? ¿Os suena? La cadena de custodia es básicamente que garanticemos que la prueba, por eso digo está relacionada con la otra, que es íntegra y que conforme ha ido pasando de mano a mano desde que se obtuvo, no ha podido ser modificada, ¿vale? Eso es básicamente, por eso digo que está directamente relacionado. Cuando tenemos una prueba física, un documento, un coche, un arma de un delito, la custodia es física. Es básicamente porque esté bajo control policial, de fuerzas y cuerpos de seguridad, que esté en el juzgado, a veces se meten, cuando se decretan secretos de sumario suele estar metido dentro de cajas fuertes, que están controladas por el juez o el secretario judicial, etc. Cuando es electrónico, las cosas son mucho más fáciles. Como digo yo, si tenemos las matemáticas, tenemos los algoritmos para garantizar la integridad. Cogemos un algoritmo robusto, aplicamos ese algoritmo sobre el documento electrónico, el fichero electrónico que sea, generamos un hash, que es lo que decía antes, la función resumen, y una vez la tenemos, a partir de ahí, como si lo queréis publicar en internet. Da igual, porque ya tengo el hash. En el momento que alguien toque una coma o toque 18 páginas, el hash va a ser modificado. Me da igual lo que toque. El caso es que en el momento que toquen algo, un bit del documento, va a saltar automáticamente y te va a decir, no te fíes de este documento. ¿Habéis hecho alguna vez una prueba de coger un documento firmado electrónicamente o cifrado y hacerlo una raya, por ejemplo, encima del documento? ¿No lo habéis hecho nunca? Haced la prueba y luego lo abrís si es un PDF, abridlo después con el Adobe y veréis lo que ocurre. Os salta una pantalla con una X y os dice que alguien ha modificado esto. Yo no sé qué es lo que ha modificado, pero no te fíes de ello, ¿vale? La última, y no por ello menos importante, es la más importante quizás. Esta es la claridad. La claridad, voy a decirlo con un palabra, la inteligibilidad. Es que podamos coger este documento, esa prueba, llevarlo a juicio y que el juez entienda, ojo, puede que necesitemos ayuda de un perito, ¿vale? De un perito que le explique, un perito informático, un perito calígrafo, en este caso, que le explique en qué consiste esta prueba y por qué consideramos que es válida o no consideramos que es válida, ¿vale? Que es robusta o no es robusta y, por tanto, él ya determinará cuál es la eficacia o no de ese sistema, ¿vale? ¿Qué aspectos habría que comprobar en una firma para que sea válida? Bueno, o sea válida, o sea más válida o menos válida.
Por ejemplo, validar que la imagen digitalizada de la firma se asocia de forma inequívoca a cada acto concreto de firma, que no puedo reutilizar. La firma que ha hecho el tipo en el documento 1 no la puedo reutilizar en el 2. Eso se soluciona con cifrado. Validar que la imagen digitalizada de la firma, no, eso está repetido, perdón. Identificar y almacenar las características morfológicas y grafológicas de la firma digitalizada. ¿Eso qué es? En la práctica, es la biometría que se obtiene como metadatos que se incluyen normalmente dentro del propio. Normalmente suelen ser documentos PDF, ¿verdad? Los documentos que firmamos suelen ser PDFs. A partir de la versión 1.4 y siguientes de Adobe, que es la mayoría de los PDFs que están generados a partir de esa versión ya, lo que hacen es que meten esto como metadatos en formato XMP, ¿vale? Están metidos. Si abrís el documento en propiedades, opciones avanzadas, y en el Adobe estoy diciendo, ¿vale? En Adobe Reader, opciones avanzadas, ahí dentro veréis, hay un apartado que pone metadata, le dais y ahí ya os aparece, no vais a entender nada, es un chorro de números y letras, no vais a entender nada porque están cifrados, pero ahí es donde están todos los datos biométricos. Hemos aplicado también sobre el sistema un hash. Realmente lo que hemos hecho ha sido normalmente o firmar o sellar con un certificado de firma electrónica. Hemos firmado el documento en sí, ¿vale? Hemos cifrado el documento en sí, precisamente para qué, no solamente los metadatos, sino a su vez el documento, para que si alguien toca algo, sepamos que efectivamente lo ha tocado. Le hemos aplicado un sellado de tiempo, normalmente siempre se aplica un sellado de tiempo también, ¿para qué? Porque es importante saber cuándo ha firmado el tipo, ¿no? El documento, no sé, pensad en un contrato de trabajo. Yo creo que es bastante relevante cuando ha firmado el tipo el contrato de trabajo, ¿verdad? Luego, que está, bueno, si hay más documentación asociada al proceso de firma, estoy pensando, por ejemplo, en procesos de contratación de, no sé, de altas en telecomunicaciones, por ejemplo. Hace falta una copia del DNI, hace falta firmar otros documentos como el mandato SEPA y no sé cuántos documentos más. Normalmente lo que hace es que se meten como anexos al documento principal, ¿vale? Al contrato. En papel es así, pues lo mismo lo hacemos en electrónico. Todo acaba siendo firmado, ¿vale? Y luego el protocolo de autorización. Realmente el protocolo de autorización no es más que lo que os decía de información y consentimiento, que tiene que ver, y ya depende en qué ámbito estemos. No es lo mismo que estemos en el ámbito laboral, que estemos en el ámbito de las telecomunicaciones, a que estemos en el mercado de los seguros. Depende en qué ámbito estemos, la cláusula va a tener que ser, va a haber unas partes que son semejantes, parecidas, pero va a haber una parte que es semejantes y parecidas, pero hay otras partes que son específicas concretas del ámbito en el que nos encontramos, ¿vale? Del sector, por así decirlo, ¿vale? Especialmente, y aquí voy en el ámbito laboral, ¿cuál es el principal problema o escollo que nos podemos encontrar? En el ámbito laboral tenemos dos niveles, el nivel administrativo, el inspector laboral y el inspector, o sea, y luego ya en el ámbito tribunal. ¿Cuál es el principal problema que nos podemos encontrar? Vamos, ya me lo he encontrado en alguna ocasión. Que tenemos a un inspector de trabajo de una comunidad que está diciendo, de una provincia que está diciendo una cosa, que esto es válido, y tenemos a otro de otra provincia que está diciendo lo contrario. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ningún sitio donde ir, aparte de los tribunales, para decirle, señores, pónganse ustedes de acuerdo. O A o B. Y díganme, si no es válida, ¿por qué no es válida? ¿Vale? Argumentos escritos, ¿eh? Y esto lo tengo por escrito, además así, lo tenemos subrayadito y bien subrayado, de inspectores de trabajo. De hecho, lo tenemos hasta de un inspector de Hacienda que yo aluciné cuando lo vi. Digo, precisamente los que te pagan la nómina son los mayores promotores de la firma electrónica en este país, que es la agencia tributaria. Que era básicamente que nos venían a decir que un documento o estaba firmado con certificados de firma electrónica cualificada o no era válido. Entonces yo cuando lo vi le dije al cliente, lo recurrimos y es gratis, esta la pago yo. Digo, porque es que va directamente contra el EIDAS, contra la directiva anterior, va contra todo. Contra toda la propia normativa laboral, porque en ningún sitio dice que haya que ser firma electrónica cualificada, iba contra todo, ¿vale? Pero sí existe, y esto es un tema casi de conocimiento, digamos, existe como un mensaje, digamos, que se difundió hace un montón de años, que es que las cosas o están firmadas con certificados electrónicos cualificados o no son válidas. Eso existe. No sé si os lo habéis encontrado, eso existe. La realidad es que eso no es real. A fecha de hoy, con EIDAS, firmas electrónicas avanzadas son perfectamente válidas. Eso sí, dependiendo de qué proceso estemos, quizás a lo mejor tiene sentido el utilizar una firma electrónica cualificada. El problema es un tema de operativa. El utilizar una firma electrónica cualificada es muy complejo desde el punto de vista operativo, sin embargo, una avanzada es muchísimo más simple, ¿vale? Por mi parte, nada más. No sé si os van a distribuir después las presentaciones, pero bueno, tenéis ahí todo esto un poco más explicado, más detalle. Muchísimas gracias a todos.